Muy bien, entonces, vamos a el tema de esta semana que inicia, porque lo que hicimos ahorita, el análisis de los accidentes gramaticales del verbo, fue de la semana pasada, ahorita nada más fue un repaso que hicimos. Este tema de esta semana es la sintaxis. A ver, ¿quién me puede ayudar con para ustedes, ¿qué es la sintaxis? ¿Qué entienden que es la sintaxis? A mí me suena como una droga si no leyera eso. ¿Una qué, perdón? Una droga. Ay, qué bárbara. Eso es sintético. Pero por el taxi suena como una droga. No, la sintaxis. ¿Habían escuchado hablar de esa palabra o no? No. ¿No? Bueno, nosotros hemos estado estudiando formación de palabras, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El lexema, el morfema, los accidentes gramaticales, formación de palabras. Ahora vamos a empezar a estudiar cómo se relacionan esas palabras entre sí. ¿Cuál es su relación entre sí? Ya primero vimos cómo se forman las palabras y ahora lo que vamos a hacer es cómo se relacionan las palabras entre sí. ¿Sí? Entonces, la rama de la gramática que estudia esa relación entre palabras, cómo se organizan las palabras, cómo se ordenan las palabras, ya no es solamente la formación de las palabras como antes lo estábamos haciendo, sino ahora cómo se estructuran, cómo se organizan, cómo se relacionan esas palabras. A esa rama de la gramática se conoce como sintaxis. ¿Ok? Entonces, la sintaxis es la rama de la gramática que estudia las relaciones de las palabras en las frases. Es decir, cómo se organizan las palabras. El orden de las palabras. Ajá. Entonces, para estudiar la sintaxis o para estudiar el orden de las palabras, la organización de las palabras, ¿sí? La unidad más pequeña se conoce como un sintagma. ¿Ah? El sintagma es la unidad más pequeña de la sintaxis y también se conoce como un grupo sintáctico. ¿Ah? Entonces, otra vez, la sintaxis es la rama de la gramática que estudia la relación de las palabras. Esa es la sintaxis. Y la sintaxis estudia también el orden de las palabras. Entonces, dentro de la sintaxis hay una unidad muy pequeñita que se conoce como sintagma. ¿Cómo se conoce? ¿Sintagma? Sintagma, que está dentro de la sintaxis, acuérdense. La sintaxis estudia el orden y la relación de las palabras. Y dentro de la sintaxis está el sintagma. ¿Qué es un sintagma? Es un conjunto de palabras, una o más, que tienen entre sí una relación especial. ¿Sale? Ya no les voy a dar más definiciones, nada más son esas dos. Sintaxis es la rama de la gramática que estudia el orden de las palabras. ¿Sí? ¿Cómo se organizan? Esa es la sintaxis. Dentro de la sintaxis está la sintagma. Y está muy sencillo. Aquí les voy a poner un ejemplo. Fíjense bien. El coche de mi vecino es un auto de carreras. La sintaxis es la rama de la gramática que se encarga de estudiar la relación que hay entre la sintagma. Aquí tenemos varias sintagmas. ¿Cuál es? El coche de mi vecino es un auto de carreras. Incluso lo puse en colores distintos. Sí lo alcanzan a distinguir, ¿verdad? ¿Sí distinguen los colores? Sí. Okay. Sí. Bueno, sí. Un sintagma es una entidad gramatical
intermedia entre las palabras y la oración. Cada sintagma debe tener al menos una oración. Entonces, el coche es un sintagma. De mi vecino es otro sintagma. Es otro sintagma. Un auto es otro sintagma. De carreras es otro sintagma. Ajá. Esas son las unidades más pequeñas de la sintaxis. También se conocen como grupo sintáctico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a seguir viendo el ejemplo. El coche de mi vecino es un auto de carreras. En este ejemplo, el artículo, el y el nombre coche tienen entre sí una relación que no comparte con las demás palabras. A esa relación entre el coche se le llama concordancia. En este caso, concuerdan porque coinciden en género, masculino, el, y en número, singular, coche, no dice coches. Entonces, hay una relación entre el coche, entre él, perdón, y el coche. Y a eso se conoce como concordancia. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a volver a repetir otra vez desde donde empezamos. La definición de sintaxis. La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las relaciones de las palabras en la frase. Acuérdense, ya no estamos estudiando la formación de las palabras, eso ya lo hicimos, morfemas, lexemas, cómo se construyen las palabras. Ahora estamos estudiando cómo se construyen oraciones y para eso vamos a utilizar la sintaxis. Y para construir oraciones tenemos que entender primero que las oraciones se construyen a través de lo que se conoce como el sintagma, que es la unidad más pequeña de la sintaxis. Y aquí les estoy presentando un ejemplo de cómo se construyen las oraciones, ¿de acuerdo? Que se construyen a través de sintagma. Es una entidad gramatical intermedia entre la palabra y la oración. Cada sintagma debe tener al menos una oración. El coche es un sintagma, de mi vecino es otro sintagma, es un sintagma, un auto. Fíjense que hay una relación entre cada una de esas palabras. El coche, pues tiene relación entre él y coche. Si dijera los coche, pues no hay ninguna relación porque uno es plural y el otro es singular. O la coche, tampoco hubiera ninguna relación, porque uno es femenino y el otro es masculino, la, no el coche, no hay relación. Entonces, cuando hay concordancia, o se conoce, o cuando debe haber concordancia, eso se conoce como concordancia, cuando concuerda una palabra con la otra. Y esas dos palabras forman lo que se conoce como sintagma. Ahora, de mi vecino también es otro sintagma, también hay concordancia. No puedo, si dijera de mis vecino, no hay concordancia. Mis es plural, vecino es singular. Si dijera de mis vecinos, ahí sí hay concordancia, pero si dijera de mi vecinos, ahí no hay concordancia. Eso se conoce como concordancia cuando las dos palabras que forman el sintagma hay una relación. Unos auto, no hay concordancia. Un auto, sí hay concordancia. Si dijera un autos, no hay concordancia, pero un auto sí hay concordancia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hay concordancia, cuando concuerdan las dos palabras que forman el sintagma, entonces a ese hecho se conoce como concordancia, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo se componen los sintagmas? Acuérdense, los sintagmas son la construcción es la parte mínima de una oración formada por dos palabras. ¿Cómo se componen los sintagmas?
Los sintagmas siempre van a tener una palabra que se denomina como núcleo. Núcleo. Es decir, es una que manda más o que tiene más fuerza o que es mayor o más predominante. Ajá. ¿Sale? Cada sintagma tiene una palabra que se conoce como núcleo. El núcleo es decir, que manda más o que tiene más fuerza o que es más dominante. ¿De acuerdo? A ver, vamos a analizar aquí. ¿Cuántos sintagmas tenemos aquí? ¿Quién me puede decir cuántos sintagmas hay aquí? En esta oración que tenemos aquí, ¿cuántos sintagmas hay? Están incluso hasta en colorcito, ¿eh? ¿Quién levante su mano el que me pueda decir cuántos sintagmas hay? El coche de mi vecino es un auto de carreras. ¿Cuántos sintagmas hay? Levante su mano. Hello. Ay, ¿Eh? ¿en cuál frase la que... El coche de mi vecino es un auto de carreras. ¿Cuántos sintagmas hay? ¿Cinco? Ah, muy bien. Muy bien, Netsi. El coche, 1. A ver, ayúdenme. ¿Cuál sería el 2? ¿De mi vecino? De mi vecino, 2. Es Sí. 3. Un auto 4 sería un de auto. carrera. 5 de carreras. Esos son sintagmas, acuérdense. Son las unidades más pequeñas compuestas por 2 palabras. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos cuántos sintagmas. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me ayuda? ¿Cuántos sintagmas hay ahí? 5. 5 sintagmas. Muy bien. Ahora, cada sintagma tiene un núcleo, que es una palabra que es la más fuerte o la que impera. ¿De acuerdo? La que domina. Por ejemplo, en el primer sintagma, el coche, ¿cuál sería el núcleo? ¿Él? No. Coche. Coche. Ajá. En el sintagma de mi vecino, ¿cuál sería el núcleo? Vecino. Vecino. En el sintagma es, pues nada más hay uno, ¿verdad? En el sintagma un auto, ¿cuál sería? Auto, exactamente. Y en el sintagma de carreras, ¿cuál sería el núcleo? Carreras. Carreras, acuérdense, dentro de un sintagma hay un núcleo y ese núcleo es la palabra que domina, el más dominante, ¿de acuerdo? Muy bien, ya lo dijeron muy bien. Muchas felicidades por su trabajo. Entonces, fíjense bien, tenemos 5 tipos de sintagma. 5 tipos de sintagma. Sintagma nominal, verbal, adjetival, adverbial y preposicional. Ajá. El sintagma nominal se refiere al sustantivo. Casa. Ajá. Quiere decir que el núcleo de la palabra es un sustantivo. Para el sintagma nominal, el núcleo de la palabra es un sustantivo. Por ejemplo, casa. El sintagma verbal quiere decir que el núcleo de la palabra, acuérdense, el núcleo es la palabra más importante, es el verbo, como por ejemplo, regresaré. Luego tenemos un sintagma adjetival. El libro es nuevo, nuevo es el adjetivo, ¿de acuerdo? Entonces quiere decir que el núcleo de esta palabra es el adjetivo, por eso es un sintagma adjetival, nuevo. Sintagma adverbial. Quiere decir que el núcleo de esta palabra es un adverbio. Te llamo después. Y luego tenemos un sintagma preposicional. Es la casa de María. Entonces quiere decir que el núcleo de esa palabra
es la preposición, en este caso es de. Nuevamente, tipos de sintagmas. Sintagma nominal, verbal, adjetival, adverbial, posicional. ¿De qué depende de estos tipos de sintagma? Bueno, si es un sintagma nominal, quiere decir que el núcleo es un sustantivo. Casa, el núcleo del sintagma es un sustantivo. Mi casa está lejos. Si es un sintagma verbal, quiere decir que el núcleo del sintagma es un verbo. Pronto regresaré. Sintagma adjetival quiere decir que el núcleo del sintagma es un adjetivo. El libro es nuevo. Sintagma adverbial quiere decir que el núcleo de ese sintagma es un adverbio después. Y finalmente el sintagma preposicional quiere decir que el núcleo de ese sintagma es una preposición. La casa de María. ¿Ok? Entonces esos son los 5 tipos de sintagmas. A ver,